En este jueves de la segunda semana de Pascua, la Iglesia nos invita a meditar en el texto de Juan 3, 31 al 36, que dice así: El que viene de lo alto está sobre todos. El que tiene su origen en la tierra es terreno y habla de las cosas de la tierra. El que viene del cielo da testimonio de lo que ha visto y oído. Sin embargo, nadie acepta su testimonio. El que acepta su testimonio reconoce que Dios dice la verdad, porque cuando habla aquel a quien Dios envió, es Dios mismo quien habla, ya que Dios le ha comunicado plenamente su espíritu. El Padre ama al Hijo y le ha confiado todo. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero quien no lo acepta no tendrá esa vida, sino que está sujeto al castigo de Dios. En el miércoles de la segunda semana de Pascua, reflexionamos en la conclusión de la conversación entre Jesús y Nicodemo. Sin embargo, las enseñanzas acerca del bautismo cristiano continúan en el relato de hoy. El texto que les he leído recoge los ecos de la conversación con Nicodemo. Después de su encuentro con Nicodemo, el evangelista nos cuenta que Jesús dejó Jerusalén y se fue con sus discípulos hacia el desierto de Judea, a orillas del Jordán. Y nos dice que allí se puso a bautizar con sus discípulos. Según Juan, Jesús durante su vida pública bautizó. Pero el bautismo que en ese entonces, es decir, antes de su muerte y resurrección, hacían Jesús y los suyos, era semejante al que hacía el bautista. Y la razón es que el bautismo aún no tenía las connotaciones ni la importancia que tendrá después de la resurrección del Señor. El bautismo que ofrece la Iglesia después de la resurrección de Jesús es el que hoy tenemos. Es un bautismo en donde el bautizado recibe el don del Espíritu Santo, que es el don que nos regala Jesús después de subir al Padre. Y es un bautismo en donde decidimos jugarnos la vida por Jesús. El evangelista también nos cuenta que Juan el Bautista estaba bautizando cerca. Muchos estudiosos bíblicos sostienen que después de que se bautizó Jesús, lo más probable es que frecuentase los círculos de Juan el Bautista. Pero parece que llegó un momento en que Jesús decidió separarse del Bautista. Tal vez porque el Bautista anunciaba a un Dios duro, pronto a juzgar a la humanidad y con el hacha lista para caer sobre el árbol si no había conversión. Esta imagen de un Dios duro, exigente y castigador era muy distinta al Padre que Jesús conoció y que quiso que todos descubriésemos. Un Dios amante, preocupado por nosotros y perdonador. Y cuando Jesús se separó del Bautista, el evangelista nos cuenta, en su capítulo 1, que algunos de los discípulos de Juan se fueron con él. Bueno, pues según el Evangelio de Juan, parece que hubo una cierta rivalidad entre los discípulos de Juan y los de Jesús, pues algunos discípulos de Juan van a acusar a Jesús ante Juan y le van a decir que Jesús está bautizando y que todos se van con él. Entonces, en ese momento, Juan da un testimonio extraordinario acerca de Jesús. Públicamente reconoce que él no es el Mesías y que Jesús es más grande que él. Juan se refiere a Jesús como el novio y él solo se considera un amigo del novio. Además afirma que este hecho lo llena de plena alegría. No hay que olvidar que Juan el Bautista fue un personaje muy importante en tiempos de Jesús. Tan importante que el historiador judío Flavio Josefo, al narrar la historia judía de la primera mitad del primer siglo, le va a dedicar más líneas a Juan el Bautista que a Jesús. Después de su testimonio, el Bautista desaparecerá de la escena. Y el evangelista Juan, en su evangelio, ya no hablará más de él. En adelante, quien surgirá con un brillo incontenible será Jesús. Bueno, pues el relato de hoy, que sigue a lo que les acabo de contar, recoge las palabras de Jesús. En el texto de hoy Jesús confirma lo que Juan el Bautista ha dicho de él, y esta confirmación es una profundización
de su conversación con Nicodemo, y que viene muy a propósito para completar la catequesis bautismal. Pues les quedará claro a quienes se van a bautizar en el nombre de quién se van a bautizar. Con este texto se concluirá, en Juan, las enseñanzas acerca del bautismo cristiano. A primera vista, el texto parece ser una serie de afirmaciones inconexas acerca de Jesús. Sin embargo, lo que pretende el evangelista es dejar en claro a quienes se van a bautizar la relación especial y única que tuvo Jesús con su Padre y que por eso hay que jugarnos por él. Tienen que saber que Jesús no es un profeta más de Israel. Tienen que saber que ni siquiera es como Moisés, que conversaba con Dios cara a cara y a quien Dios le dio la ley, los 10 mandamientos para que rigiera a su pueblo. Debe quedar muy claro que Jesús es más que Moisés, que la ley que él propone, que es la ley del amor, supera con creces a la ley de Moisés, y que si Moisés liberó a los judíos de la esclavitud de Egipto, Jesús nos libera de un enemigo peor, la misma muerte. El texto de hoy se resume en 4 afirmaciones claves que hace Jesús y que están dirigidas a quienes van a recibir el bautismo. Estas afirmaciones son, primero, que Jesús viene de Dios. Y esto lo va a decir de 2 maneras. Primero, que el que viene de lo alto está sobre todos. Y después, que el que viene del cielo está por encima de todos. Hubo otros grandes profetas como Moisés, Elías o Juan el Bautista. Y si bien ellos, inspirados por Dios, hablaron palabras de Dios, ellos no conocieron al Padre como lo conoce Jesús. Porque ellos no vinieron de Dios. Su origen es terreno, y hablaron de las cosas de la tierra. Pues dice el texto, el que es de la tierra habla de la tierra. En cambio, Jesús viene del cielo y habla de las cosas del cielo. Por tanto, Jesús está por encima de Moisés, de Elías, del Bautista y de todos. Y en consecuencia es la máxima autoridad para hablar del Padre. Segundo, que Jesús es aquel a quien ama el Padre. Dice el texto que el Padre ama al Hijo, y lo ama con un amor infinito, un amor de Padre. Y todo lo que Jesús nos ha contado brota del amor infinito entre el Padre y el Hijo. Tercero, como el Padre ama al Hijo infinitamente, le ha confiado todo. Por tanto, Jesús posee la vida y posee todo lo que el Padre ha creado. Y también le ha confiado toda la ciencia y el conocimiento acerca del Padre. Por eso, como nos dice claramente Mateo 11:27, nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Jesús pues nos habla palabras del Padre por testimonio directo. Por eso dice el texto, el que Dios envió habla las palabras de Dios, y de lo que ha visto y ha oído da testimonio. Y cuarto y último, Él es quien posee el Espíritu de Dios. Como el Padre le ha confiado todo al Hijo, el Hijo también posee el Espíritu de Dios en plenitud. Y el Hijo, que posee el Espíritu, no da el Espíritu con medida, Él nos lo regala en abundancia. Se lo regala a su iglesia y se lo regalará a quien quiera. Y evidentemente lo regalará a los miembros de la iglesia por medio del bautismo. Sin embargo, el gran obstáculo que Jesús reconoce es que a pesar de lo dicho, nadie acepta su testimonio. Nadie cree que Él viene de Dios, porque se muestra en su porte como hombre. Además concluye su enseñanza con una muy dura afirmación diciendo, el que no cree al Hijo no verá la vida que Él ofrece, sino que estará sujeto al castigo de Dios. Esta afirmación es desconcertante, pues no es acorde con ese Dios que Jesús nos quiere mostrar, aquel que nos ama y que está dispuesto a dar su vida por nosotros. Y tampoco está acorde con la libertad
que nos ha dado, pues si me ha hecho libre, no me puede castigar porque no lo elija. Por tanto, y a fin de guardar coherencia, hay que entender la afirmación en el sentido de que el que no lo acepta está sujeto al castigo de Dios o a la ira de Dios. Pues al no aceptarlo, Dios se va, y la ausencia de Dios, que debe ser terrible, es la que se siente como castigo. Pero en realidad, Dios se ausenta no porque Él quiera irse, sino porque nosotros no lo queremos. Y entonces Él se va cuando nosotros no lo elegimos. Él, pues, no está con nosotros no por deseos suyos, sino por deseos nuestros. Y lo cierto es que lo sufrimos cuando Él no está con nosotros. Sin embargo, hay algunos, su iglesia, que sí aceptan su testimonio. Aceptan su testimonio quienes piden bautizarse en la iglesia. Aceptan su testimonio quienes reconocen que Dios dice la verdad y quien cree que el Hijo tiene la vida eterna. El bautismo, pues, nos hace miembros de ese grupo que acepta el testimonio de Jesús. Nos hace parte de ese grupo que sabe que Jesús habla la verdad y sabe que el camino que nos enseña es un camino de vida. Pidámosle, pues, al Señor su ayuda para valorar el bautismo que hemos recibido y para desear conocer cada vez más a Jesús, para más amarlo y seguirlo. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.